Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 8 del libro de Juan. Los escribas y fariseos procuraban arrestar a Jesús, procuraban sorprenderlo en alguna falta para llevarlo a la muerte. Sin embargo, no habían logrado realizar este plan. Después de haber escuchado a Jesús y sus doctrinas en el último día de la fiesta, se enfadaron tanto que comenzaron a planificar el siguiente paso para lograr este cometido. Con una sola pregunta, trataban de entramparlo y de esa manera poder arrestar a Jesús y lograr su plan malévolo. Sin embargo, estos hombres cayeron en el propio agujero que ellos habían cavado. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los primeros textos del capítulo de hoy. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y trajeron una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos mandó apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Con esta pregunta, ellos dijeron: finalmente atraparemos a Jesús, porque parecía una pregunta que no tenía salida. Si Jesús decía perdónenla, sería acusado por no guardar la ley. Pero si Jesús decía apedréenla, sería acusado por falta de misericordia. Como siempre, Jesús respondía de manera que solamente puede hacerlo aquel que es guiado por el Espíritu Santo y obtiene sabiduría de lo alto. ¿Qué hizo Jesús ante este momento tan difícil? Veamos los pasos que él dio. El primero lo encontramos en el versículo 6. Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. ¿Te has preguntado qué es lo que escribía Jesús en ese lugar? En el libro El deseado de todas las gentes, Elena White declara que los pecados ocultos de estos hombres estaban ante la vista de todos. ¿Sabes? Jesús conoce el historial de tu vida. Jesús conoce todas aquellas cosas que nadie conoce. Y cuando se trata de escribir de nuestra propia vida, hay tanto que decir. Recuerda que nada está oculto ante los ojos de Dios. El segundo paso lo encontramos en el versículo 7, porque ellos insistían en preguntarle. Entonces Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Lo segundo que Jesús hizo fue probar la conciencia de estos hombres. Sin embargo, la conciencia estaba tan sucia que no fueron capaces de levantar la mano y lanzar una piedra contra aquella mujer. ¿Sabes por qué? Porque no tenían autoridad moral para juzgar a otra persona. Y este es un principio que tú y yo debemos aprender. Tú no eres quien para juzgar a otros. Tú estás en la misma condición de aquellos que juzgas. El tercer paso que Jesús dio lo encontramos en el versículo 8. Nuevamente Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo. Jesús en ese momento escribía más detalles de los pecados de estos hombres. El historial realmente era muy largo y en ese momento Jesús estaba desnudando su alma ante todos y esto les impidió seguir adelante con su malévolo plan. El cuarto paso que Jesús dio lo encontramos en el versículo 9. Dice que estos hombres, acusados por su conciencia, se fueron uno a uno de aquel lugar. Realmente Jesús no los acusó. Lo que le acusó fue su conciencia. Permíteme hacerte esta pregunta. ¿Cómo está tu conciencia en este momento? ¿Qué cosas hay en tu corazón que solamente tú sabes? ¿Qué cosas tendría que escribir Jesús en tierra de ti en este momento?
para que tu conciencia o lo que llamamos conciencia nos hable, pero realmente quien nos habla es el Espíritu Santo diciéndonos cuáles son esos pecados ocultos o esos defectos que tenemos que muchas veces nos es difícil ver en nuestra propia vida, pero nos es tan fácil verlo en otras personas. Un quinto paso que Jesús dio lo encontramos en el versículo 10 y 11. Finalmente todos aquellos hombres se habían ido del lugar. Ninguno había sido capaz de lanzar una piedra contra aquella mujer, pues no tenían autoridad para hacerlo. Entonces Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te condenan? Todos se han ido, Señor, dijo aquella mujer. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús le dio otra oportunidad a esta mujer. ¿Sabes? Jesús es posible que a ti y a mí nos haya dado una oportunidad más de hacer las cosas bien, porque hemos cometido errores en el pasado. Debemos aprovechar esa oportunidad y hacer las cosas de la mejor manera. Esta mujer estaba en tinieblas de pecado. Recuerda que había violentado el mandamiento que encontramos en Éxodo 20:14. Había cometido adulterio. Y según la ley, esta mujer debía morir a pedradas. Pero Jesús no la juzgó. Le dio una oportunidad más y le dijo, vete y no peques más. Permíteme hacerte una pregunta para finalizar. ¿Has tenido alguna piedra alguna vez en tu mano con la intención de lanzarla a alguna persona cercana a ti? Puede ser un familiar, puede ser un miembro de la iglesia, puede ser un compañero de tu trabajo, puede ser un amigo, puede ser un vecino. Y es posible que en este momento tengas esa piedra en tu mano y estés a punto de lanzarla sobre esa persona para juzgar alguna conducta inapropiada que él o ella tuvo. ¿Tienes la autoridad moral para levantar esa piedra y lanzarla sobre esa persona? ¿O tu conciencia te acusa de algo? Si es así, entonces, al igual que estos hombres, lanza esa piedra que tienes en tu mano y descárgate de ese peso tan grande que estás cargando y que no te corresponde a ti cargar. Tú no eres juez para que puedas llevar reglamentos contra otras personas. Tú no eres perfecto para que juzgues a aquellos que se han equivocado. Tú no eres una persona moralmente correcta o con la autoridad para llamar la atención a otros porque quizás tú estás en la misma condición. Así que hoy el Señor te invita y me invita a mí a que lancemos esas piedras y que no cometamos el error de lanzarlas y herir el corazón con nuestras palabras de aquellos que nos rodean. Es posible que tú que me estás viendo, eres alguien que ha recibido ya piedras de parte de otras personas. Y posiblemente las has recibido porque cometiste algún error, cometiste algún pecado. Hoy te invito a que vayas a Jesús. Porque si estás en tinieblas, el Señor Jesús declaró en el versículo 12, yo soy la luz del mundo. Y Él quiere que tú vivas en luz y no en tinieblas. Y hoy el Señor te da una oportunidad más de enmendar tus errores y te dice, vete y no peques más. ¿Te gustaría hoy entregar esas piedras a Jesús para no ser un juez sobre otros? ¿O te gustaría que Jesús te cubra para que esas piedras no te dañen? La única manera es confesando tus pecados a Él. ¿Quieres hacerlo? Entonces te invito a inclinar tu rostro. Vamos a orar. Padre, gracias porque a través de tu palabra aprendemos que no hay justo ni aun uno. Y aquel que sí es justo y tiene la autoridad para juzgar, no lo hizo. Nos dio un gran ejemplo de ver a los demás con misericordia, de ver a los demás con amor, dispuestos a perdonar y dar otras oportunidades. Pero si somos de aquellos que hemos recibido el perdón y esa oportunidad, ayúdanos a aprovecharla.
Gracias porque en este día, sin duda, has hablado a nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en el mensaje de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.